Estamos hablando acerca de las estructuras a partir de las que aparecen las letras hebreas desde una estrella de David. Entonces, todas las letras pueden ser escritas a partir de una estrella de David. Pero también nosotros sabemos en nuestro lenguaje, por ejemplo, tenemos que aprender a escribir las letras. Déjenme ver si estoy grabando. Sí. Tenemos que aprender a escribir las letras, pero cuando dibujamos nuestras letras, ¿qué significados tienen en nuestro lenguaje? Una letra A, por ejemplo, ¿qué forma tiene? Ya sabemos la letra A, la forma que tiene, cómo suena y, bueno, ¿qué significa? ¿Qué significado tiene? No sabemos. Una letra M, ¿qué significa? No sabemos. En el lenguaje hebreo, puesto que el lenguaje hebreo fue escrito con estas letras, fue escrito la Torah. La Torah tiene, en cada letra, tiene significados, ¿no? Tiene el significado, por ejemplo, tiene la forma. La forma, con la forma nosotros podemos entender ciertas cosas. Por ejemplo, la letra Aleph, que es la que está puesta en la gráfica ahorita, de allí podemos decir, ¿no?, que en el principio creó Dios los cielos, la parte de arriba, y la tierra, la parte de abajo, ¿cierto? Y puso un abismo de separación entre las dos. ¿Se acuerdan que hay un abismo de separación? Y ya la letra Aleph tiene esa información en la forma. El concepto es, la letra Aleph es la primera letra y representa lo primero en el universo, lo primero en el universo, que es el creador. Y además es el más fuerte, porque proviene de esa figura original, que es la cabeza de un toro, ¿no? La cabeza de un toro con sus dos cachos. Ese es el animal más vigoroso, ¿no? También hay el significado. ¿Qué significa el Aleph? El Aleph significa el creador. 3, ya vimos la forma. 4, el número. El número es importante desde el punto de vista hebreo. ¿Por qué? Porque, como dijimos también, la Torah no es solo esas palabras que me dicen que hay que hacer, que no hay que hacer. También los números, puesto que nosotros, por ejemplo, para hacer las cosas, necesitamos de números. Y los números son importantes cuando sabemos, por ejemplo, el precio de una cosa, ¿no? Tenemos que darle un número para sumar, restar. Y cuando en la Biblia encontramos estos números también, tenemos esa posibilidad de utilizar los números para poder hacer ecuaciones, para poder encontrar relaciones a través de los números, inclusive para contar la misma historia a través de los números. El espacio, cuando cada letra está asignada, ustedes vieron en el árbol de la vida la letra Aleph, o cada letra tiene un lugar en el árbol de la vida, corresponde al espacio divino. Además, representa el tiempo. En la escritura, el tiempo tenemos que transformarlo. El tiempo no es nuestro tiempo. Está hablando de tiempos que están relacionados más bien con la espiritualidad. Alma. Cada letra está asociada también a los estados espirituales de nuestra alma. Cualidad, facultad o sentido. Entonces, una letra también está asociada a los sentidos, a nuestras cualidades, a nuestras facultades. El arquetipo, estos arquetipos, cada letra
corresponde a un patriarca, por ejemplo. Y cada letra también está asociada a un día del mes, está asociada a un mes del año, ¿no? Y cuando estudiamos los meses y las fiestas y todo eso, están asociados con los signos zodiacales y cada signo zodiacal tiene una razón. Como estábamos hablando, por ejemplo, en esta época es la época de Aries y en esta época de Aries es en donde matamos el corderito. Entonces, hay un significado asociado a cada uno de estos en relación a las cualidades, al arquetipo, al tiempo, a los números, etc. Entonces, cada letra hebrea tiene 10 significados. Es decir, cuando nosotros analizamos la Torá, tal como está escrita, tenemos que comenzar a analizar también individualmente cada letra, ¿no? Que esto no lo hacemos en nuestro idioma. Por ejemplo, en nuestro idioma una letra no tiene mayor sentido. Las letras tienen sentido cuando están ya en una palabra. Pero en el lenguaje hebreo, cuando analizamos cada uno de estos significados, cada letra tiene 10 dimensiones de información. Y si cada letra tiene 10 dimensiones de información, imagínense una palabra cuánta información tiene. Entonces, la Torah, ¿por qué nosotros decimos que cuando leemos en la literalidad estamos cometiendo idolatría? Idolatría no es solo muñequitos. Idolatría es quedarnos en el nivel literal. ¿Por qué? Porque la información de la que habla la Torá es infinita y esa información tenemos que indagar para encontrar los diversos significados de todo lo que está escrito. Entonces, aquí es la explicación de lo que les estaba hablando, ¿no? El concepto, el principio conceptual subyacente asociado con la letra. Dos, el significado literal del nombre de la letra. La figura, como decía también, la asociación visual primaria relacionada con la figura de la letra. Cada letra, el dibujo ya me dice algo. El número, el espacio, que son los elementos físicos, los cuerpos celestes y los signos zodiacales. El tiempo, las estaciones, los días de la semana. ¿Sí? El alma, los miembros y órganos del cuerpo responsables de mediar las experiencias con el ser. Inclusive están asociadas, cada letra está asociada a un órgano de nuestro cuerpo. Facultad y sentido, expresiones específicas de la experiencia que son adquiridas o controladas por los miembros del alma mencionados arriba. Arquetipo, figuras arquetípicas de la historia de Israel, ¿no? Cada letra tiene un patriarca. 10 canales, los canales horizontal, vertical y diagonal que conectan las 10 sefirot. Ahora, para tener una idea, este es un verso de la Biblia. Está escrito en hebreo. Este verso habla de algo importante. En la Biblia dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz, ¿no? En hebreo dice, Vayomer Elohim, Yehi Or, Vayehi Or. Acuérdense que tenemos que leer de derecha a izquierda, ¿no? El hebreo se escribe al revés. Vayomer Elohim, Yehi Or, Vayehi Or. ¿Qué significa esto? Cuando Dios creó la luz y dijo Dios sea la luz, ¿qué luz hizo? Yo me acuerdo cuando era muchachito y con la información que yo tenía, mi papá consiguió un libro, era un bonito libro acerca de la ciencia. La ciencia retorna a Dios, me parece que decía el título del libro. Yo andaba fascinado con el libro, estudiando el libro,
Y con esa limitación que tenía, porque no conocía, no tenía mayor conocimiento del hebreo ni de nada, en el libro explicaba que Dios creó la luz que nosotros vemos. Pese a no existir el sol, pese a no existir la luna, pese a no existir los astros, ni nada. Entonces, la luz que aparece en cualquier parte, ¿no? Pero ese no es el verdadero concepto. ¿De qué luz está hablando? La luz que habla la escritura es esa luz del conocimiento, esa luz de la estructura de todo. ¿Sí? De las tinieblas son todo ese desconocimiento que nosotros tenemos. Y por lo tanto, la luz que alumbra mi alma no tiene que ver con esta luz. ¿Sí? La luz es la luz divina que tenemos que aprender a mirar con ese ojo interno, no con estos ojos, no con el ojo interior. Ahora, lo que el creador dice en hebreo es una muestra de su propia creación. Desde la terminología hebrea, el hebreo, las letras hebreas, son los ladrillos de la creación. ¿Por qué los ladrillos de la creación? Imaginémonos que vamos a construir una casa. Los elementos básicos que necesitamos para la construcción de la casa son los ladrillos. Con los ladrillos unificamos los ladrillos y comenzamos a crear paredes, ¿cierto? Entonces, las letras hebreas vienen a ser estos elementos unitarios necesarios para que nosotros los unifiquemos y vayamos construyendo las paredes que necesitamos organizar para crear nuestra casa. Aquí hay muchos ejemplos de estos ladrillos. En la parte inferior izquierda ustedes van a ver nuevamente la palabra amor. Amor en hebreo ahabá, que vale 13. Regresemos un poquito arriba a la derecha, donde dice luz. La palabra luz en hebreo es or y se escribe con 3 letras. La letra Aleph, la letra Vaf y la letra Resh. Y cada una de estas está asociada a un número. Si vamos poniendo los números, por ahora vamos a tomar los números que les he puesto aquí en la pantalla. La letra Aleph vale 1. La letra Vaf vale 6 y la letra Resh vale 200. Si sumamos las 3 letras, los valores de cada una de las letras, me sale 207. Entonces la palabra or, luz, vale 207. 207 es igual a 9 por 23, por ejemplo. O sea, podemos sacar factores, factorizar cada número. Y el número 207 simplemente por ahora es igual a 9 por 23. Dejémosle por ahí escondido el número 207 igual a 9 por 23. ¿Recuerdan que alguna vez hablamos de qué era oración? Oración está compuesta de esta palabra, or, acción. Entonces, en nuestro lenguaje español también tenemos cierta influencia de las palabras hebreas y este significado hebreo está de alguna forma relacionado a lo que quiere decir. Entonces, cuando decimos oración, ¿qué significa? La luz al monte de Sión. ¿Y qué es el monte de Sión? El monte de Sión no es ese monte que está allá sobre el cual fue construido el templo en Jerusalén. Es algo que está aquí dentro en mi propia interioridad. Entonces, ¿qué debo hacer cuando oro? Lere, 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 lere. Gritarle a Dios, llorarle, implorarle porque
porque haga esto, este otro, lo que yo necesito. Que necesito un terreno, voy a pedirle a Dios. Que necesito un carro, voy a pedirle a Dios. O que estoy en problemas y en enfermedades, voy a pedirle a Dios. La luz que tengo que llevar a iluminar mi propia interioridad. A eso se refiere la oración. Es todo el trabajo que tengo que hacer para iluminar mi interioridad, porque cuando ilumine mi interioridad, tendré fuerzas para todo. Ahora, ¿qué es 23? Vámonos a la parte izquierda, ¿no? En hebreo, hayá es viviente. Y viviente está escrito con estas letras Het, Yud, Hei, ¿ya? Y se pronuncia hayá. Y si también tomamos los valores numéricos de estas letras, me da 23. Entonces, híjole, ahora ya tenemos hayá como parte de la luz, ¿no? ¿Por qué? Porque es 9 por 27. Entonces, la luz es igual a 9 veces viviente. Sigamos con sabiduría, Jochma. Jochma, hay diferentes formas de extraer la numerología allí, o la gematria en hebreo. Jochma, que es sabiduría, por un lado es 37, pero por otro lado es 73. En gematria ordinal, que algún rato vamos a ver cuáles son las gematrias ordinal y gematria normal. En gematria ordinal es 37. ¿Y qué es el número 37? El número 37 es el 13º número primo. ¿Qué era un número primo? Un número primo es el número que no se puede dividir. Solo se divide para uno y para sí mismo. ¿Cierto? Entonces, el 37 es un número indivisible, es un número compacto, es un número fuerte. La sabiduría está asociada al número 37, pero el 37 es el 13º. El 13º significa amor, ¿sí? La sabiduría de Dios está explícita con el amor, ¿sí? Comenzamos a ver cierta asociación, cierta relación, ¿cierto? Hay una lectura de la Torá, porque la Torá está dividida en lecturas semanales. La 10ª lectura de la Torá, la 10ª parashá, ¿se acuerdan qué dijimos de lo 10º? El 10º es sagrado. Entonces, la 10ª lectura de la Torá será de algo sagrado y se le conoce como Miketz. Miketz es la primera palabra de esa parashá. Y este nombre, Miketz, se escribe Mem, Kuf, Zain, y esto vale 230. 230 es igual a 23 por 10. Y 23 es el 10º número primo. Entonces, ¿por qué la parashá habla de lo sagrado? Era 230, pero 230 es igual a 23 por 10, ¿no? 23. Ya vimos 23 por ahí que apareció, que era ¿qué? 23 es Hayá, el viviente, ¿no? Y 10, ¿qué es? Lo sagrado. Y la confirmación de que esto está hablando acerca de lo sagrado es de que 23 es el 10º número primo, 10º. O sea, el 10 aparece otra vez allí. Es la confirmación de que está hablando acerca de lo sagrado. Y 23, nuevamente, también es el valor numérico de la palabra sip, que es resplandor. Resplandor. Y el 23 está metido también en luz. ¿Se acuerdan acá arriba? 23 está 9 veces 23 es igual a luz. Entonces, y 23 es uno de los 13 sinónimos diferentes en hebreo de luz. Entonces, cuando el creador crea la luz, está creando la luz, su luz divina,
Y esa luz se puede expresar de diferentes maneras. Inclusive, no sé si recordamos en uno de los pactos, el pacto que hizo Dios con Noé. El pacto que hizo Dios con Noé es ponerle en el cielo un arco iris de 7 colores, ¿no? Cada color de luz es una dimensión acerca de la interioridad de la escritura. Esto como un ejemplo, porque es un poco difícil entrar y analizar estas cosas, ¿no? Pero como un ejemplo de cómo se va construyendo, se va armando un rompecabezas, que una cosa está enlazada con otra. Esto es una ciencia. Por eso es que cuando se estudia la Kabbalah, con la ayuda de la gematria, entramos a descubrir aspectos que no hemos sido capaces de poder ver con la simple lectura, porque la Torá tiene mucho más información que la que nosotros estamos acostumbrados. Aquí está un árbol, pero es un árbol un poco diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque las ramas están abajo y las raíces están arriba, ¿cierto? Y las ramas están escondidas en la tierra, en la oscuridad, y las raíces están arriba, en el cielo, en la claridad. Este es el símbolo de lo que nosotros estamos estudiando ahora. Lo que estamos estudiando, nuestra raíz, nuestra información, no está aquí en la tierra, no está escondida debajo de la tierra. La información está, sus raíces, su origen está arriba en el cielo. Y los frutos, nosotros lo que podemos ver, las ramas, lo que podemos ver del árbol, están acá abajo, pero están en la oscuridad. Entonces el árbol de la vida, digamos, lo que vemos de la escritura, estamos viendo en la oscuridad, pero debería este árbol estar al revés para nosotros, pero en realidad las raíces están arriba. Siempre tenemos que imaginar cuando vamos a ver la raíz de tal o cual pensamiento, la raíz de cual estructura, la raíz es una raíz espiritual. Lo que ocurre aquí en este mundo va a ser solo una manifestación y esa manifestación no la podemos ver, no la podemos entender adecuadamente. Entonces, las raíces, lo que vemos es esa Torah literal que está abajo, pero la raíz de la Torah es arriba, es espiritual y tenemos que encontrar esa raíz. Es lo mismo, cuando vamos a ver un árbol para escarbar en la tierra, tenemos que escarbarlo. Solo que ahora, para escarbar la raíz de lo que estamos entendiendo, tenemos que escarbarlo arriba. Y a esto se le conoce como el lenguaje de las ramas. ¿Por qué es el lenguaje de las ramas? Porque es lo que vemos. Lo que vemos son las hojas, pero no vemos las raíces. Entonces, cuando leemos algo en la Torá, cuando leemos una historia, decimos, pero ahí dice, pero es que está escrito de esta forma, ¿no es cierto? Eso que vemos son solo las ramas. Y la raíz, lo que quiere decir, está escondido, pero arriba. Y tenemos que escarbarlo arriba. ¿Sí? Por eso se conoce a la Kabbalah como el lenguaje de las ramas, porque las ramas son todas las historias fantásticas, fabulosas, todas eh, todas las historias que están allí que son parábolas de la espiritualidad. Es decir, nunca, nunca lo que está escrito tenemos que asumirle como tal. Tenemos que encontrar la raíz espiritual. Un ejemplo de esto es, vamos a tratar de ponerle por acá esto. Un ejemplo de esto es
lo que produce en realidad un árbol como el que nosotros conocemos. Aquí está el árbol de las raíces abajo, escondidas en la tierra y las ramas arriba, ¿no es cierto? En nuestro mundo, las ramas están en el cielo y las raíces están en la tierra. Cuando la planta crece necesita para crecer, necesita agua. ¿Y el agua en dónde está? El agua cuando llueve cae a la tierra, ¿no? Y el árbol no es capaz de sostener el agua en sus hojas. El árbol es capaz de absorber el agua desde sus raíces, ¿no? Por lo tanto, el agua se esconde en la tierra. Necesitamos poner agüita en las raíces para que la planta pueda crecer. Pero en el cielo, fíjense cómo es la magia de la vida, ¿no? En el cielo, en el aire, está el CO2 que nosotros, los animales, estamos produciendo, estamos exhalando. Cuando nosotros botamos el aire residuo de nuestra combustión, botamos CO2. Y las hojas de los árboles producen oxígeno gracias a este fenómeno de la fotosíntesis. La fotosíntesis es una reacción química, es una reacción que se produce en las hojas de los árboles. Pero todo esto se produce gracias a la presencia de la luz. Es decir, la luz, en este caso la luz física del sol, es necesaria para que en esta ecuación, en esta reacción química, se transforme el CO2 que está en el ambiente y se transforme en oxígeno que libera el árbol y se transforme el residuo en glucosa. La glucosa es la que entra y comienza a alimentar al árbol para que el árbol pueda crecer. Y entonces en el hebreo árbol es etz, pero cuando estamos hablando en hebreo de árbol, la palabra árbol, etz, que está formada por estas dos letras, ain, zain, estas dos letras, si es que le añadimos la sabiduría es la letra yud que estamos poniendo por aquí, la letra yud. Cuando añadimos a la palabra etz, la letra yud se transforma en consejo. Entonces, ¿se acuerdan que la Biblia habla de que dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae? ¿De qué está hablando? Está hablando de que el hombre es similar a un árbol. ¿Por qué la Biblia compara al hombre con un árbol? Porque está hablando de la estructura de nuestra interioridad, del consejo que es similar a un árbol. ¿Por qué es un árbol? Porque el árbol purifica el ambiente. El hombre, para ser consejero, tiene que aprender a purificar su ambiente alrededor. Y el ambiente está contaminado. ¿Y qué es lo que yo debo producir con mis acciones, con mi palabra, con mi consejo? Tengo que purificar como el oxígeno cuando la planta transforma con la luz el oxígeno, ¿no? El sadik en hebreo es justo y la letra, la letra sadi vale 90 y la letra ain que vale 70 significa ojo. El árbol está formado de una letra sadik y de una letra ain. Entonces, ¿qué es el árbol cuando la Torá habla de árbol? Está hablando del ojo justo. El sadik es un justo, es un árbol con un ojo justo. ¿Por qué? Porque un sadik mira todo bueno, mira todo lo que el Creador hizo que es agradable a él.
Para el justo no hay maldad, porque el sadik, el justo justifica al Creador. Todas las acciones que hace el Creador son para bien. Desde el punto de vista de un justo, el justo ve en todo lo que hace el Creador que es bueno, y bueno en gran manera. Entonces, árbol, si sumamos 90 más 70, me da 160. Y si sumamos 1 más 6 más 0, es 7. Y por lo tanto, un ojo justo, que es el árbol, el sadik, el justo, el hombre justo, es un buen consejero. Entonces, si ven cómo nosotros podemos armar las mismas historias a través de los paralelos físicos en la naturaleza, si ven que podemos armar la misma historia a través de las historias con los números, de eso se trata la Torá, de eso se trata la Kabbalah, de que podamos utilizar las herramientas con las cuales fue construida la Torá para poder también decodificarla. Es decir, se tomaron la molestia de hacer un libro tan complejo para que yo pueda estudiarlo en un par de minutos. No. Se tomaron la molestia de hacerlo tan complejo. El creador fue tan sabio en construir su palabra para que yo me tome también la molestia, el tiempo suficiente para entender adecuadamente lo que está escrito allí. Es decir, el creador está jugando conmigo a las escondidas. Él se esconde y quiere que yo le busque. Y por eso está escrito en muchos versículos de la Biblia que busquen mi rostro, dice, ¿no es cierto? ¿Cómo buscamos el rostro? A través de las diferentes manifestaciones que podemos ver al Creador en la naturaleza, en las ciencias. Las pistas son la Torá, pero no nos debemos quedar en la literalidad. Tenemos que trascender la literalidad y llegar hacia la interioridad de los escritos. ¿Tienen alguna pregunta hasta allí? Tengo un par de minutos más. ¿Alguna persona quiere hablar? Acuérdense que estamos grabando y este video les vamos a pasar más luego también, ¿no? Entonces, la idea de todo esto es de que comencemos a utilizar nuestra cabecita, que no sirve solamente para peinarse y para ponerse la gorra cuando hace sol. ¿Alguien quiere hablar? Desde luego, esta clase continúa en la siguiente, ¿no? Espero que en la siguiente clase podamos ir adentrándonos un poquito más en ciertos otros temas relacionados con las ciencias. La ciencia es el fundamento en sí de la Kabbalah, porque la Kabbalah tenemos que entender la espiritualidad desde todos los ángulos. Muy bien, entonces si no hay más, les animo a que se sigan cuidando, a que sigan leyendo cosas positivas, leyendo, meditando en cosas que produzcan, que construyan, que produzcan amor y que igual compartan con sus seres queridos las cosas que más nos hacen bien, que pueden producir ánimo, que nos empujan hacia la alegría, que ojalá podamos compartir poesía, que podamos compartir música, porque en estos tiempos difíciles es cuando más necesitamos salir de ese bombardeo que tenemos debido a esta restricción en la que estamos metidos. Que cada uno de ustedes pueda estrictamente llevar este tiempo lavándose muy bien las manos, cuidándose mucho
leyendo bien, tomando té y todas las cosas saludables para que podamos vernos la próxima clase y seguimos analizando las ciencias. Un abrazo a todos, muchas felicidades y hasta mañana.